Vamos a leer las preguntas y si alguien tiene algún comentario. En esta compulsión por el tiempo que me caracteriza, tenemos tiempo para comentarios. Quiero agradecer manifiestamente a los 25 autores, al asesor metodológico y a los generadores del grant, que son en orden de que creyeron en el proyecto: Novartis, Roche, Merck, AstraZeneca y Biopaz. Cada uno aportó una parte. Claro que está declarado en las guías esto. Como dijo Irene, la inmensa mayoría de nosotros tiene conflicto de interés, pero ese conflicto de interés es una suma algebraica. Como es un conflicto de interés con todos los laboratorios serios del país, pues acaba anulándose. No hay realmente ningún sesgo, ninguno de los autores se inclinó por algo en particular y mucho menos afirmó algo que no pudiese ser sometido a la evidencia y pasar la prueba. Agradecemos mucho, por ejemplo, estos son los asistentes que están en línea, de Paraguay, de República Dominicana, de Ecuador, de Argentina, por supuesto muchas personas de México, varias de Ecuador, Uruguay, que bueno, nos da mucho gusto, son muchas personas que nos están siguiendo desde la República Mexicana y desde Latinoamérica. Muchísimas gracias por esto. Y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para nuestro distinguido panel. Adelante, Teresita. Yo realmente los felicito, Gloria, porque efectivamente ponerse de acuerdo entre tantas personalidades diferentes es complicado. Me tocó observar un poco a Verónica Rivas como estaba trabajando ahí en las guías, y es un logro muy grande, ¿no?, de esta administración de MECSTRIMS, haberlo hecho, y de aquí, como dice Irene, en adelante irlas revisando. Yo no sé cada cuánto, ustedes sabrán de acuerdo a las novedades. Algo que seguramente está, pero no vi porque y que siempre me ha preocupado mucho se habla del embarazo, ¿no? Que siempre qué moléculas se pueden usar, cuáles no, si hay que retirarlas antes, etcétera. Pero hablaste, Irene, algo también de que se daba los tratamientos sintomáticos, que es a veces lo que le permite al paciente o a la paciente tener la calidad de vida un poco mejor. Y ahí, no sé si ustedes tuvieron a bien poner todo lo que se llama la salud reproductiva de la mujer, pero no nada más la reproducción, sino la salud sexual, todo el complejo, ¿no?, genitourinario y todo esto, porque se tiene este concepto de que la mujer, la salud sexual es la salud reproductiva, pero es diferente. Y lo comento porque son mujeres jóvenes, también los varones son jóvenes, y habitualmente no se pregunta en la consulta diaria con los pacientes si están ejerciendo su sexualidad, si tienen problemas, pues por la incontinencia de esfínteres, por la espasticidad, por el dolor, etcétera. Entonces sí me gustaría saber si tocaron el tema en las guías. Sí, Tere, considerando que son unas guías, los temas no están extensos porque así nos salimos de lo permitido de todas maneras, pero sí se aborda dispareumia, impotencia, problemas intestinales y problemas vesicales en ambos sexos, desde luego, de una manera de guía, ¿no? Las tablas está con la referencia pertinente para ampliar la información, y ahí pues tenemos que decirles lo que ya decían muy bien. La evidencia en cuanto al tratamiento sintomático no está hecha en base a la indicación de esclerosis múltiple. La indicación de todos los sintomáticos que van a ver en nuestra guía está basada
en la evidencia ofrecida para otros usos que tienen estos medicamentos, salvo lo que refiere a la velocidad de la marcha, que sí es muy específica. Pero claramente la evidencia pues nos puso a sudar. Y otro reto que tuvimos muy grande, que creo que compartimos con todos ustedes, es el hecho de que leemos un artículo, nos gusta el artículo, pero cuando alguien nos pregunta de ese artículo que leíste tan bonito, que te emocionó, ¿qué evidencia puedes obtener? ¿Qué recomendación darías en base a la evidencia de ese artículo? Acá el doctor Mayer nos trajo a la realidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio plantea el artículo? ¿Es una anécdota? ¿Es un estudio clínico? ¿Tiene control? ¿Es doble ciego? ¿Qué nivel de recomendación, pero no de recomendación de comadre, sino basado en grade, tiene ese estudio? ¿Y cuántos artículos son aplicados en la vida real, pero no siguieron el rigor de un estudio y tienen recomendaciones bajas? Que no quiere decir que no sean recomendables, solo que el estudio de la metodología de ese artículo en particular no nos es posible darla. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pregunta. Otra cosa que quisiera, en lo que alguien se anima, es que por supuesto agradecemos mucho las guías que se han hecho en la República Mexicana, la guía del ISSSTE, la del IMSS, etcétera, cuyas bases, pues obviamente fueron las nuestras, dado que vivimos en México y están bien hechos. ¿Cuál es la única diferencia? Que hemos incluido todos los productos disponibles y no solamente los disponibles en una institución, porque nuestra heterogeneidad provoca que una institución tenga unos y otra no tenga todos y algunas sí. Entonces está plasmados todos, que sería yo creo que la diferencia realmente con las guías sectoriales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Hola. Adelante. ¿Acá? Sí, párate, Manuel. Lo que pasa es que el reflejo, creo que eres Emanuel, sí. Pero... Bueno, primero que nada, felicidades a todos. Creo que fue un gran paso para la normatividad de nuestros tratamientos y me gustaría saber, o creo que convendría, después de hacer esta revisión, que como organismo emitamos una carta postural. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras instituciones, sobre todo para los que trabajamos en sector público, y me incluyo, yo formo parte del Seguro Social, nosotros todavía dentro de la Dirección de Prestaciones Médicas se considera el tratamiento de escalamiento como el tratamiento normativo en todo el país. Y pues la evidencia científica pues nos dice que es un tratamiento que ha discapacitado a muchas personas. Creo que con esta revisión que hicieron, y sobre todo siempre se nos ha pedido, yo he sido parte de estos comités institucionales de revisión, nos pedían si existía una evidencia nacional, y este es el marco jurídico para poder hacer ese tipo de observaciones. Y creo que como el siguiente paso es girar una carta postural donde demos nuestro punto de vista como miembro, como colegiados, y recomendar a nuestras instituciones, el IMSS, el ISSSTE, que el tratamiento no se base más en el escalamiento. Entonces, no sé si esté contemplado, pero creo que es un comentario que podría cambiar la vida de muchos de nuestros pacientes y sobre todo en instituciones tan normativas como la mía. Efectivamente, es una de las intenciones de la guía, ya lo dijeron mis colegas, empoderar al neurólogo, que el neurólogo pierda el miedo de decir, en el mundo la alta efectividad es alta efectividad y la medicina debe estar basada en evidencias y no en existencias, a pesar de lo cual damos algunas alternativas no porque nos gusten, sino porque el paciente pues no se puede quedar sin ninguna clase de atención, pero primero queremos difundir y luego buscamos que sean vinculantes, que sean referentes y después vinculantes en el término de que sean consideradas, puesto que representan a la comunidad más grande que estudia la esclerosis múltiple, que somos los miembros de MECSTRIPS,
y a las instituciones de concentración, con las pocas clínicas dedicadas a la enfermedad, y faltaron algunos expertos en estas guías, y tengo que decir que los expertos que no vieron acá arriba fue porque no les dio tiempo de ser nuestros expertos, pero sí fueron invitados. Entonces tratamos de abarcar todo y de tomar todo, y si no tienen ningún otro comentario, le pediría… Sí, doctor Mayer. Adelante. Eso les iba a pedir justamente, que cada uno de ustedes en 5 minutos que quedan, o sea, minuto por persona, nos expresen una última idea, por favor. Bueno, con base en lo que comenta el doctor Emanuel, creo que parte importante nos toca a nosotros actualmente como médicos que trabajamos en instituciones públicas, específicamente en IMSS, en mi caso y en el tuyo también, darle a las autoridades competentes de hacerles llegar esta información, dado que justamente los protocolos de atención integral del IMSS que fueron publicados en 2023, sin embargo, fueron trabajados en el 2020, en los cuales me tocó participar, justo quedan fuera muchos medicamentos que aún no estaban integrados en el cuadro básico del IMSS. Entonces, en ese sentido nos quedamos cortos y, como dice la doctora Llamosa, cada institución tiene su protocolo y puedes incluir solo los medicamentos que tiene aprobados cada institución. Por lo tanto, esta guía da un panorama amplio para todas las instituciones, independientemente de donde tú trabajes. Y eso nos va a ser una herramienta que nosotros ahora tenemos que darles a nuestra famosa torre de control, para que vean que sí existe evidencia en nuestro país con nuestros pacientes y que, por supuesto, los pleitos que diario tenemos sobre el escalamiento, pues que queda en desuso, no solamente a nivel internacional, sino también en México, y que ese va a ser el cambio significativo en el pronóstico de nuestros pacientes. Definitivamente ha sido una labor difícil, pero los invito a que no pierdan la fe y que sigan intentando, porque realmente cuando tú insistes ante torre de control, te aceptan los tratamientos iniciales de alta eficacia para los pacientes. A veces hay que ser un poquito diplomático, agresivos, pero finalmente lo autorizan y eso finalmente se ve reflejado en el control de nuestros pacientes y en el grado de discapacidad bajo que logramos mantener en ellos. Entonces, los invito a que conozcan las guías y a que puedan llevarlas a las autoridades de cada lugar de trabajo donde tengan, para que puedan aplicarse y los pacientes sean principalmente los beneficiados y que encuentren ese empoderamiento en la evidencia y en que una asociación como es Mextreams avala estas recomendaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere expresar alguna idea final? Pues nada más nuevamente agradecer el liderazgo para establecer estas guías y solicitarles a todos que una vez que estén disponibles, así como todo esto que nos pide el doctor Rodríguez y que comenta la doctora Sánchez, ayudarnos a la difusión, porque yo insisto mucho en esta parte, quienes estamos acá eventualmente hemos tenido más contacto con pacientes con esclerosis múltiple. Los médicos que están en los segundos niveles o los médicos que están de pronto en otros hospitales donde no tienen de pronto tanto este mismo contacto, probablemente a veces no tienen toda esta información, ¿no? Y el referirlos a una guía que puede ser como un resumen de todo lo que existe, creo que va a ser muy útil. Importante además para el diagnóstico, a veces no todo el tema está en el inicio del tratamiento, es que ni siquiera se sospechó en la enfermedad, entonces este apartado también del diagnóstico creo que es bien valioso para favorecer un diagnóstico más rápido también en nuestros pacientes, ¿no? Independientemente ya después de la terapia que se inicie, pero ayudarnos mucho a recordar esta enfermedad en otros médicos que tienen el contacto con estos pacientes y que puede de pronto no sospecharlo, ¿no? Ustedes cuando puedan revisar las guías notarán que seguramente habrá preguntas que están en el aire que no se alcanzan a contestar. Por una parte, por la limitación de espacio de no poder exceder un número de páginas que se habían planteado originalmente y que se fueron duplicando y cuadruplicando, y al final se hizo un documento bastante más extenso de lo esperado. Pero yo quisiera comentarles que durante todo el proceso se les pidió a todos los participantes que tuvieran en consideración un tema muy importante, el desenlace clave en la atención del paciente y el desenlace importante.
Las cosas que no cubrían ese criterio se fueron dejando a un segundo término. De tal manera que lo que ustedes van a notar es qué es lo que hay que hacer para que haya calidad de vida, para que haya menos deterioro, para que haya menos efectos secundarios, para que al final el paciente reciba la mejor atención posible y pueda vivir lo mejor posible con la enfermedad. Eso es lo que marcó la pauta en las discusiones. Ya se acabaron, pero por ser Teresita Corona te regalamos un minuto. Por el comentario que hicieron de que ya hay evidencia para darle al IMSS, ¿no? Como ayer mencionaba, bueno, esto ayuda a mejorar la política pública en nuestro país y se podría llevar al Senado, a las cámaras, etcétera. Pero se me ocurre ahorita, Gloria, que así como pudieron hacer estas guías, se pudiera hacer una segunda parte. Creo que el año que entra, ¿quién va a ser? ¿Tú, Verónica? El presidente o tal vez Gloria, no sé. La evidencia en nuestro país de cómo han respondido nuestros pacientes. O sea, me refiero a, ya que están todas las instituciones ahí representadas, cada uno puede decir, nosotros tuvimos, voy a inventar, 20 pacientes con teriflunomida, 20 pacientes con cualquiera de los natalizumab, etcétera, y juntarlos, hacer una revisión que seguramente Francisco sabrá bien cómo hacerla metodológicamente, de saber cómo respondieron estos grupos de pacientes en esta población amerindia relacionados con la evidencia que están poniendo en las guías que no son de nuestros pacientes, es generalmente la evidencia científica de los estudios clínicos controlados. Pudiera ser una segunda parte de trabajo muy interesante, digo, lo dejo ahí en el tintero como una reflexión. Muy buena idea. Estamos en trabajo de parto ahorita, con 9 de dilatación. Entonces, una vez que nazca, ya lo bautizamos y luego a lo mejor hace la primera comunión, pero ahorita hay que echarle porras a la madre para que puje y salga el producto y seguiremos. Muchísimas gracias a los 25, muchísimas gracias a ustedes por su atención y porque por favor las lean, las critiquen, ya no se van a poder reformar, pero para que una guía sea buena, como comenzamos esta mañana, rompe paradigmas, no queremos que se vuelva un paradigma, cuando ya no cabe hay que cambiarla. A esta guía y a todas les toca ese periodo también, pero ahorita pues vamos a terminar la labor de parto. Muchísimas gracias.